Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Así está escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos, que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Hola amigos y amigas, todos nosotros conocemos a personas ancianas que tienen un poco de envidia hacia los más jóvenes y quizá que se avergüenza de ser anciano. La ascensión de Jesús, este misterio que hoy celebramos, destruye un poco esta mirada de la vida. Podríamos pensar que mientras transcurren los años, un cristiano se siente más satisfecho porque ve acercarse el día del encuentro definitivo con Cristo. Es una visión distinta. El cristiano se alegra por haber vivido, no envidia a los más jóvenes. Cuando miramos este misterio de la ascensión de Jesús, por allí hasta podríamos pensar que se trata de una cierta abducción como los extraterrestres lo realizan, o por lo menos como se relata que lo realizan los extraterrestres. No se trata de algo de esto, no se trata de una abducción. Se trata de la revelación de un misterio. Vamos a ver de qué se trata. Dice el texto de la palabra de Dios que Jesús fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. Como en la literatura clásica también se dice que fueron llevados al cielo otros personajes como Empédocles, quizá Alejandro Magno, Heracles. También la Escritura nos habla de personajes de la Biblia, tal como Enoc, como Elías, que fueron llevados al cielo. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando alguien es llevado al cielo? Que la finalización de la vida no llega necesariamente con la muerte. Cuando nosotros miramos el misterio de la vida de Jesús, según Juan aparecen los 4 misterios: pasión, muerte, resurrección, luego la ascensión y Pentecostés, aparecen en un mismo momento. Ciertamente, para la mirada humana se necesitan momentos diversos. Nosotros necesitamos fraccionar el tiempo, pero según Dios, en el Gólgota, en el momento en que Cristo muere en la cruz, allí mismo se da su muerte, su resurrección, su ascensión y también el misterio de Pentecostés. Pero es necesario que el escritor del Evangelio nos presente, en este caso Lucas, que es el escritor del Evangelio y también del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presente las cosas de una manera que nosotros podamos entender cronológicamente ubicada en el tiempo. ¿Cuál es la intención de Lucas? No ofrecernos una crónica de los hechos, sino decirnos lo que pasó en el corazón y la mente de los discípulos cuando se encontraron ante esta manifestación de aquel que a los ojos del mundo era un derrotado, un destruido, que es Jesús, y que Dios lo había recibido en su gloria. Esto es lo que quiere decirnos el evangelista Lucas. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? ¿Quién nos ayuda a entender esto? Ciertamente la Sagrada Escritura, por eso el texto de hoy, el texto que hemos tomado para la reflexión de hoy, que la Iglesia nos ofrece, parte de una citación de textos de la Sagrada Escritura, en este caso del Antiguo Testamento, porque la revelación bíblica es progresiva, de a poco Dios se va dando a conocer a los hombres.
Por eso el texto comienza diciendo, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Si bien es un poco difícil encontrar en el Antiguo Testamento afirmaciones tan explícitas, sin embargo, no hay duda de que el cambio radical de mente que tienen los discípulos y su comprensión de que el Mesías de Dios era muy diverso del que ellos esperaban, se han debido a los textos del profeta Isaías del capítulo 53, que hablan del siervo del Señor. Dice el capítulo 53 del profeta Isaías que que el siervo es despreciado, que luego vamos a hacer la interpretación en el Nuevo Testamento aplicando a Jesús de Nazaret. Este siervo es despreciado, evitado por la gente, es un hombre habituado a sufrir y curtido por el dolor. Bueno, todo lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 53 acerca del siervo del Señor, la comunidad cristiana lo interpreta aplicado a Jesús que es el Cristo, el Salvador. Luego el texto continúa diciendo, en su nombre debía predicarse a todas las naciones dos cosas. Primero la conversión y luego el perdón de los pecados. Aquí podríamos pensar que hay una referencia clara al profeta Isaías, cuando dice en el capítulo 49, te hago luz de las naciones para que seas mi salvación, para que mi salvación alcance al confín de la tierra. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se va a realizar esta profecía si Jesús ha limitado su actividad solamente a la gente de su pueblo? Si ha ofrecido la salvación solamente a los de su raza, a los israelitas. La respuesta está en la segunda parte del Evangelio de hoy. Se responde a esta pregunta diciendo que Jesús se convierte en la luz de las naciones a través del testimonio de los discípulos. Los discípulos son entonces, la comunidad cristiana entonces es esta luz de las naciones. Debe realizar dos cosas, predicar la conversión y luego el perdón de los pecados. Sabemos que conversión significa cambio de mentalidad. Conversión no significa solamente cambiar algunas cositas superficiales de la vida, sino un cambio de mentalidad. Y luego debe predicarse el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, que es todo lo que Dios hace para ponernos en el camino correcto. Todo lo que Dios trabaja en nosotros para sacarnos de caminos torcidos. Por eso pensamos que el perdón es anterior al arrepentimiento. Si Dios hace muchas cosas para sacarnos de caminos de muerte y de perdición, luego nosotros caemos en la cuenta de esto que Dios está haciendo en nuestro corazón, y cuando caemos en la cuenta nos arrepentimos. Y entonces podemos luego celebrar la misericordia de Dios. Porque si pensamos que el arrepentimiento es previo, nos imaginamos quizá un Dios que está por castigarnos, pero como nosotros estamos arrepentidos y entonces le pedimos perdón, Él no nos va a castigar. Ciertamente esto deja muy mal parado a Dios. Esta imagen de Dios no es adecuada del Dios que Jesús ha venido a revelar. Para desarrollar esta misión, la misión de Cristo, ciertamente no basta una simple buena voluntad o tener algunas lindas cualidades, sino que es necesario contar con su mismo poder. Ese es el motivo de la promesa de Jesús, cuando va a decir, quédense en la ciudad, para que sean revestidos con la fuerza que viene del cielo, que viene de lo alto. ¿Quién es esta fuerza que viene de lo alto? Es el Espíritu Santo. Aquí se anuncia el envío del Espíritu Santo. El texto dice que Jesús bendice a sus discípulos. Esto está tomado de esta práctica que tenían los sacerdotes en el templo, en Israel, esta práctica de salir del lugar santo y bendecir al pueblo. Estas bendiciones del sumo sacerdote significaban dar una garantía de fecundidad a la acción del pueblo. Bendecir significa dar vida, dar fecundidad. Por lo tanto, la bendición de Jesús acompaña a la comunidad de los discípulos
iba a constituir realmente una garantía de fecundidad de esta obra que está a punto de comenzar. Jesús es llevado al cielo. Nosotros pensamos que este elevarse, esta figura, esta imagen del elevarse, sea simplemente una ausencia, cuando en realidad es una nueva presencia. Podríamos decir que cuando alguien se eleva, más elevado ve mejor, tiene una nueva presencia. Por eso no es una elevación para apartarse de nosotros, sino para estar más presente en nosotros. Y luego el texto dice que los discípulos vuelven con alegría. ¿Por qué esta alegría de los discípulos? Y Jesús se va. ¿De dónde esta alegría de los discípulos? Porque los discípulos, al ver esto, empiezan a comprender que una vida realmente exitosa es la vida que se entrega por amor, como la de Jesús. Esa es una vida realizada, y ahí está entonces el motivo de la alegría de los discípulos. Ellos pueden captar este mensaje. Jesús entonces se queda con ellos de una manera plena, de una manera ya no limitada al espacio y al tiempo, sino de una manera absolutamente nueva, una presencia en la comunidad entera, en el mundo entero. Por esto, la alegría de estos discípulos. Esta fiesta, esta solemnidad de la ascensión de Jesús, podríamos decir que marca el inicio de la responsabilidad de la Iglesia. Podríamos decir que es el tiempo del protagonismo de la comunidad cristiana. Aquí es cuando la Iglesia toma conciencia de una presencia de Jesús que la estimula a ser protagonista, a ser responsable. Todos nosotros somos corresponsables en la construcción del reino de Dios. Ciertamente Jesús está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros, pero es importante que en esta fiesta, en esta solemnidad, nosotros tomemos conciencia de nuestra responsabilidad como iglesia, una iglesia misionera, una iglesia que lleva el Evangelio más allá de las fronteras. Hasta la próxima.